Los Fantásticos, una de las tercias más conocidas en los años 80, protagonistas de uno de los sucesos más escandalosos en la historia de la lucha libre, pues estuvieron a punto de ser linchados. ¿Cómo se salvaron? ¿Por qué unos luchadores se vieron inmiscuidos en una situación como esta? Hoy en Buzzer Geek, el día que casi linchan a los Fantásticos. Luces, micrófonos, que comience lo geek. Los Fantásticos, uno de los tríos más famosos compuestos por Kung Fu, Black Man y Kato Kung Lee. El grupo estuvo activo desde la década de los 70 hasta la de los 90, pero en los 80 fue su época de apogeo, teniendo múltiples campeonatos de tercias. El hombre que de Oriente, el hombre que de Asia tiene un inmenso talento. Los Fantásticos gozaban de un éxito rotundo en la Ciudad de México. Solían luchar en el Toreo de los Cuatro Caminos y por su estilo que combinaba las artes marciales con la lucha libre, eran muy queridos en tierras niponas. Aunque también solían presentarse en distintas plazas en México, el trío Fantástico se convirtió en el primer campeón mundial de tríos en la UWA el 18 de marzo del 84, cuando derrotaron a Solar 1, a Superastro y Ultraman, en la final de un torneo que jamás imaginaron se transformaría de una victoria a una noche de infierno, debido a que estuvieron en riesgo de ser linchados, salvados gracias a la intervención de la policía local, aunque bueno, terminaron detenidos y con su identidad revelada por parte de la prensa potosina. En ese mismo día del campeonato contra los cadetes del espacio sucedió el caos. Distintos reportes afirman que aquella noche un aficionado comenzó a insultar a los Fantásticos, en especial a Black Man, a tal grado de que los ataques dejaron de ser verbales para convertirse en agresiones físicas, pues le lanzaba cerveza y cuando tuvo la oportunidad lo pateó, luego de que el luchador cayó cerca del fanático tras recibir un lance de Superastro. El golpe hizo estallar la furia de Black Man, quien no se contuvo y se le fue a los golpes al aficionado, situación que me recuerda mucho a la que vivió el hijo de Dr. Wagner Jr., cuando no pudo contenerse ante la agresión física de un aficionado que estaba claramente alcoholizado. A diferencia de aquel día, los Fantásticos perdieron la cabeza por completo. No pudieron contenerse, ya que Black Man al enfrascarse a los golpes, obviamente el aficionado no iba solo, y estos entraron al quite, mientras que los Fantásticos no tuvieron de otra que entrarle a la trifulca. Los cadetes del espacio intentaron calmar la situación separando al público y a los luchadores, pero en ese momento ya era inútil. Los Fantásticos golpearon al agresor y a sus acompañantes. Lo grave de esto es que el incitador había quedado inconsciente y los gladiadores nunca se imaginaron que la reacción del resto del público que se encontraba en la función fuera de ponerse en su contra. Los aficionados enloquecieron y terminaron acorralando a los luchadores. El tema ya estaba tan subido de tono y de cólera que amenazaron con linchar a los Fantásticos, pero para su fortuna llegó la policía y los sacó del lugar siendo detenidos. El aficionado tenía la nariz rota, una grande herida en la cabeza y algunas costillas fracturadas. Terminó siendo ingresado al hospital. Ustedes lo vieron hoy frente al libero Carlos Plata sacar la casta, sacar el talento y dominó. Mientras se llevaban a los luchadores detenidos, mencionaron que el agredido fue el que comenzó el pleito. Era claro que había una historia incompleta. Aquí existía una situación a medias, pues el hombre hospitalizado tenía algo personal con los luchadores o con uno de ellos en específico, hablando de Black Man, pues luego de las investigaciones se supo que antes de la función dañó el auto de uno de los Fantásticos. Era claro que existía un problema personal y a
esto le agregamos los testimonios que hicieron los aficionados, que en su mayoría buscaban que los luchadores pagaran por sus acciones, pidiendo castigo ejemplar contra los gladiadores. Dentro de las exigencias estaba que se les retirara su licencia como luchadores. Kung Fu, Blackman y Kato fueron ingresados a los separos, esperando una resolución de las autoridades. Al siguiente día, la prensa local se les fue con todo, donde más podía dolerles. Además de asegurar que los Fantásticos habían comenzado todo, publicaron fotos de su detención, mostrando el rostro sin máscara y dando a conocer sus nombres completos, matando completamente el anonimato, exponiendo a quienes estaban detrás de las 3 máscaras de los Fantásticos, una situación histórica en la lucha libre y que sin duda rompía con el misticismo de sus personajes. Al final, los Fantásticos lograron resolver la situación días después, pagando fianza y haciéndose cargo de los gastos médicos del agredido. No le retiraron su licencia como luchadores y pudieron continuar con su carrera deportiva. Obviamente tuvo que pasar mucho tiempo para que se volvieran a animar a regresar al estado de San Luis Potosí. Aunque sus identidades habían sido expuestas, aquellas notas periodísticas no rebasaron lo local, y hay que recordar que eran los 80s, el internet aún no veía la luz, lo que ayudó a que esas noticias no pusieran en peligro la continuidad como los Fantásticos. Lamentablemente, esta tercia no duraría mucho, ya que luego del rompimiento de acuerdo entre promotoras, los Fantásticos terminaron separándose. Kung Fu, quien decidió quedarse en la MLL, ganó varios títulos, entre ellos el de la NWA, uno de los campeonatos de mayor prestigio en México en aquellos años, quedándose con él 10 meses. Lamentablemente, el 3 de enero del 2001, Raimundo falleció de hipertensión arterial. Según su hijo Kung Fu Jr., su padre dejó este plano existencial dormido, pues no se había quejado de algún malestar a causa de esta enfermedad mortal y silenciosa. En el año 2007, la máscara de Kung Fu se mostró en el Museo de la Expo de la Lucha Libre y la Experiencia. Luego, en 2016, Kato Kung Lee falleció a la edad de 69 años. La noticia fue confirmada por el hijo del luchador a través de sus redes sociales. En el mensaje informó que sufrió un paro cardíaco, y en septiembre de este año, Blackman se encontraba delicado de salud, que incluso estaba hospitalizado por una neumonía, aunque no se especificó si fue por COVID-19. Hace unas semanas, en redes sociales, específicamente en grupos de Facebook, un perfil cercano al luchador Blackman ha reportado la complicada situación de salud de él. Esperemos que Blackman pueda recuperarse pronto. Sin duda, regresando al tema de la experiencia vivida por los luchadores, es algo insólita por cómo terminó, pues generalmente los aficionados a la lucha libre asisten a las arenas para ganar un rato de desestrés, pues ahí terminan gritando de todo. Digamos que es parte de la mística de la lucha libre. Sin embargo, aquella situación fue más allá y se cruzó la línea entre el entretenimiento y la fantasía, hasta el grado de que hubo vidas en peligro. Como sea, los Fantásticos siempre serán recordados como una de las mejores tercias en la historia de la lucha libre. Los Fantásticosが悪の三重士を破りました。Dime lo que opinas, déjalo acá abajito, me importa muchísimo tu opinión. Regálame una manita arriba, sígueme en Twitter, Instagram, TikTok, dale like a la página de Bowser Geek y únete a la secta de Bowser Geek. Comparte este video y si no estás suscrito, recuerda suscríbete, créeme, no te vas a arrepentir.